Esta noche habría que hacer no una distinción, sino simplemente tendríamos que mencionar de que el libro viene acompañado de un CD, y es la música de Manuel Chaprado que acompaña también a este libro, cuyas canciones están inspiradas precisamente en sus andares, en sus caminares, en los que venimos del interior del país nos sentimos orgullosos de sentirnos acogidos en esas notas. Esta noche hay que presentar entonces tanto el CD que acompaña el libro, como el libro El vuelo de las águilas y el espíritu del guarango. Parece ser una dicotomía hablar del guarango y las águilas, pero en realidad son dos elementos muy importantes en la identidad de los Andes. ¿Qué es el guarango y qué es el águila? Son dos elementos de la naturaleza, de la diversidad y de la totalidad. El águila representa al ave que dice que se lleva los polluelos cuando los dueños de casa no están. Y también hasta se lleva a los niños. Eso es una verdad. Se lleva a las ovejas. Es un ave de rapiña. Pero en realidad es un ave astuta, que sabe vivir, que sabe levantar vuelo, que sabe sobrevivir, y es la única tal vez que se renueva permanentemente. Es la que rejuvenece a la mitad de la edad. Comparada con el hombre, es el ideal, es el sueño que vuela en el cielo azulado de los Andes del Perú. Es el ave que representa nuestros sueños, porque quisiéramos ser como ella, astuta, respetada, reina de los cielos, renovándose cada día, rejuveneciéndose con el haz de luz que nace cada día. Y el guarango, humilde habitante de los desiertos, pero fuerte, muy fuerte. Los niños de ayer, hoy adultos, seguimos siendo niños todavía, muy chibolos, admiramos los trompos hechos del guarango tan duro, porque cuando teníamos que abrir la Troya y poner el trompo en la Troya y perder en la Troya, nuestros trompos estaban destinados al rincón de los castigados, y ahí venía el tacanaco. Es decir, tenían que partir nuestros trompos con las púas de los compañeros que estaban alrededor de la Troya. Simplemente el guarango lo que quiere significar en el libro es la fortaleza, y el águila representa el ideal, los sueños, de cómo vamos ideando cada día y cómo vamos reinventándolos cada día, no por ser más jóvenes, sino porque las ideas tienen que ir afinándose, porque cada jornada es una aventura al iniciar el día. El libro es un libro testimonial, es un cuento que narra la vida de una persona, desde el momento en que sale de su tierra natal, Suchillo, que queda en Laramate, parcialidad de Lucanas, en la región Ayacucho. Y habla de una serie de vicisitudes, de aventuras que están enlazadas fundamentalmente con el inventar el día, con el hecho de anudar, como solemos hacer en la sierra, cada vez que escalamos un cerro y tenemos que llevar una piedra en los bolsillos o en las manos para poner en la pacheta, señal de que estamos culminando una meta. El libro así va caminando, va hilvanándose, llevando esa piedra en el bolsillo o en las manos para depositarla en la pacheta. Tarea cumplida, esta meta está cumplida, hay que seguir aprendiendo. Nos habla de sufrimientos. El hombre no tiene por qué sufrir. Habla de ciertos sudores, es cierto, pero es el trabajo del aprendizaje, es el costo de sudar cada día, y que al final de la jornada queda la satisfacción del cansancio,
pero al mismo tiempo queda la satisfacción de haber aprendido algo. Estas vicisitudes son narradas en el libro. El libro es una narración, un testimonio de parte, es una narración autobiográfica desde Laramate hasta China y de China hacia el Perú. Narra de cómo se hace una industria, nos habla de las debilidades a veces que tiene el hombre, pero fundamentalmente de las fortalezas. Pero hay que leer el libro para darse cuenta que es un cuento que tiene otros subcuentos, que tiene otras narraciones, que nos habla de cómo el hombre se va reinventando y cómo es posible de que pueda emprender y cómo puede renunciar a la pobreza. ¿Se puede renunciar a la pobreza? Sí. ¿Se puede salir adelante? Sí. ¿Se puede poner en juego la inteligencia? Sí. Hasta el año 1995 inclusive, se creía que la inteligencia estaba medida por un test al que se le llama IQ, que significa el test de la inteligencia y del razonamiento, de las operaciones mecánicas y las operaciones abstractas. Este test, esta forma de medir la inteligencia se mantuvo vigente por más de un siglo y nadie podía discutir la vigencia de la estratificación de la inteligencia. 120, una inteligencia realmente excepcional, y debajo de 110, una inteligencia normal. Para debajo de los 100, una inteligencia deficiente. El caso es de que en el año 1995 este test, esta escala, esta forma de medir la inteligencia se cuestiona. Pero mucho antes todavía, en realidad esto llega a ser cuestionado y cuestionable. Pero veamos por qué. Para el Mundial de México 70, Perú se había preparado durante más de 4 años. Y en realidad asistía a este Mundial muy bien preparado, con un plan muy bien diseñado. Habían seleccionado a 300 futbolistas, de los que saldrían solamente 24. De estos 300 futbolistas se les aplicó un test que se le llamaba el test de Cooper. Entonces este test consistía en medir las habilidades y las destrezas para poder solucionar problemas de defensa y de ataque. A esto se sometieron los 300 futbolistas y entonces se elaboró un ranking de quién era el más eficiente, quién era el más habilidoso. Es decir, en suma, quién era el más inteligente. ¿Y saben quién era el más inteligente? Estaban ahí algunos universitarios. Cubillas, por ejemplo, no fue el más inteligente, no fue el más habilidoso. Estaba Héctor Chumpitaz, considerado también uno de los más inteligentes del equipo. Tampoco fue el más inteligente, según esta clasificación. Estaba Migli, tampoco fue clasificado en ese test. El hombre más inteligente del fútbol peruano en los últimos tiempos, para ese tiempo, fue Pedro Perico León. Pero este Pedro Perico León, ¿qué instrucción tenía? Tercero de primaria, con las justas podía firmar. Y era el hombre más inteligente. Si se sometía al test del IQ, que es la manera de medir la inteligencia, ¿cómo podía medírsele a él? El problema era de que no era compatible con este test. En el año 1995 empieza a ver la luz una teoría a la que se le llama la teoría de las inteligencias múltiples. Estamos en una suerte de confusionismo, en una suerte de negrura, en una suerte de crisis de la educación, porque no nos levantamos y no nos podemos reponer todavía que en el colegio tenemos que aprender memorizando y aplicando la memorización. Y en realidad eso no es aprender, eso es memorizar de acuerdo a los dictámenes del IQ, que es el test de inteligencia que mide la inteligencia, que midió la inteligencia durante 100 años. El asunto es
resolver todo este tema que les estoy hablando y que para algunos es incomprensible con una sola pregunta. ¿Quién es más inteligente? ¿Perico León o Isaac Newton? Y entonces tenemos que responder a esa dicotomía simplemente aplicando el test de las inteligencias múltiples. Porque Isaac Newton corresponde a una inteligencia lógico-matemática y Perico León corresponde a una inteligencia plástica. Entonces, encontramos que la inteligencia tiene ciertas características y la educación, que en este momento se reparte y que está en un confusionismo tal que ni los profesores logran entender, es que ya no se puede evaluar, no se puede examinar a los alumnos con un examen único, sino que tiene que ser de acuerdo a sus habilidades y sus destrezas. ¿Por qué les hablo de todo esto? ¿Por qué tengo que hablarles de un tema epistémico que de repente no tiene nada que ver con el libro? Es el trasfondo del libro, es el fundamento del libro. Porque sucede que el autor, que nos habla de sus vicisitudes, de sus aprendizajes continuos, de sus amarres cuando cierra un capítulo y abre otro, cuando dice ya aprendí esto y ahora tengo que aprender otra cosa, cuando habla de esas cosas nos está hablando de algo que también está enfocado en la teoría de Daniel Goleman. Es la teoría de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la teoría de la inteligencia emocional? Es aquella en la que el individuo logra asociarse con otros individuos que piensan igual para poder emprender algo que después va a ver la luz, que va a corresponder al individuo y al grupo. Algo que todavía los peruanos no podemos entender, porque en la última medición que hace Datum respecto al nivel de confianza, los peruanos somos los campeones desconfiando. 70% de la población desconfía de sus semejantes. Nadie confía en sus vecinos, pero un preocupante 30% dice que no confía en sus hermanos de sangre, de padre y madre. Lo que significa que somos campeones en algo, campeones en desconfianza. ¿Esto hace que nosotros seamos emprendedores? Esta es la raíz del problema en el Perú, la desconfianza. Solo podemos ser capaces de hacer empresas unipersonales. No somos capaces de poder asociarnos. La inteligencia emocional está muy lejos todavía de desarrollarse. Parte del libro, parte epistémica del libro que subyace en el relato que nos cuenta Ángel Ríos Flores. Pero quiero decirles algo más todavía, creo que tengo 5 minutos más. Quiero decirles algo más todavía. El libro nos habla de aventuras. Esa es la parte que nos jala, esa es la parte atractiva. Pero tenemos que saber interpretar qué subyace en todo esto. ¿Cómo podemos hacer para superar nuestras propias debilidades? ¿Qué tenemos que hacer para aplicar lo que nosotros le podríamos llamar pensar, resolver, pensar, hacer, evaluar, ganar, y al final ganar, pensar, porque si solo pensamos en ganar, no sabemos pensar, el círculo se cierra. Y entonces aquí subyace algo más que está dentro del libro. El libro nos está hablando de cosas científicas, no lo dice expresamente. El asunto es saber interpretar, saber encajar el contenido del libro dentro de la epistemología propia del aprendizaje. Significa que las aves, como el águila y el cóndor, vuelan y dan vueltas en el cielo azul. ¿Para qué? Simplemente para reinventar el día, simplemente para seguir acechando a las víctimas que están hacia abajo, es decir, para subsistir. ¿Tenemos que subsistir? Sí, porque para ser felices hace falta pensar, y hace falta pensar que nosotros tenemos una misión. Esa misión es repartir, contribuir, compartir sobre todo.
Nada de lo que nosotros podamos recaudar, nada, ni siquiera lo que sabemos, nos lo podemos llevar al otro mundo. Ni siquiera con un BlackBerry dentro del cajón. ¿Saben, señoras y señores? La mortaja no tiene bolsillos. Nadie puede llevarse nada de este mundo. Todo se queda aquí. De tal manera que el nivel de desconfianza que mide la empresa encuestadora Datum simplemente está viviendo un momento de temperamento en el Perú que esperamos pase muy pronto, que esperamos reaprender en este confusionismo educativo por el que atravesamos. Porque esto es producto de nuestra educación, es producto de nuestra cultura. Una cultura que significa que en el aula tenemos que estar en carpetas individuales. ¿Por qué las carpetas no se asocian y hacemos grupos y podemos tener un líder, podemos tener un coordinador y podemos repartirnos las tareas para poder hacer trabajos conjuntos? Aprenderíamos desde el colegio, desde el nivel inicial hasta la universidad a ser corporativos, a ser colaborativos, a que nuestras inteligencias múltiples se asocien y los valores que tengamos en la cabeza apunten a un solo objetivo, el objetivo de lograr ser águila para reinventar cada día y ser guarango para soportar todos los problemas, las vicisitudes, inclusive los huaicos que puedan acechar nuestra geografía. Quiero terminar leyéndoles un pedazo de libro, un trozo que es de apenas unas 10 líneas que me ha impresionado. Es costumbre de nuestra empresa festejar nuestro aniversario con un día festivo, donde la familia Miguelito, se refiere a la fábrica, comparte su alegría y su entusiasmo. Comparte, no se engulle, comparte su alegría y su entusiasmo. Es bueno sentir el significado de familia, que me agrada definirla como un ayllu moderno, cuyo esfuerzo en el tiempo se ve gratificado. Es también importante reconocer a nuestros colaboradores o trabajadores como el valor esencial de nuestra empresa, porque representan la piedra angular de nuestro desarrollo. Ellos son los más entusiastas por estos 25 años de vida empresarial, han contribuido de manera desinteresada para que este evento se realice de manera exitosa y que cuenta con un programa especial y patatín y patatá. Compartir, simplemente compartir la esencia del libro, la esencia del aprendizaje y una meta que los peruanos todavía estamos lejos, muy lejos de arribar y que esperamos acortar las distancias. Felicitaciones a Manuelcha por este aporte. Tenemos una composición hermosa, Águila y Guarango, que interpreta el libro. Felicitaciones por acompañar a Ángel Ríos Flores en este intento de interpretar qué es el Perú, qué tenemos que hacer para renunciar a la pobreza y qué tenemos que hacer para anudar nuestros aprendizajes y hacer un gran emprendimiento para compartir todos este conocimiento. Muchas gracias, señoras y señores.